El logo se levantó y caminó lentamente hacia el arco alto del único portal de la capilla. Antes incluso de llegar, apareció Caius, saludando a su capitán con una mirada significativa. El Logos supo su significado de inmediato, pero pensó que era mejor no romper su silencio mientras estaba dentro de los muros de la capilla. ¿Tienes noticias, Caius?, dijo el Logos al pasar de la capilla al pasillo poco iluminado. El hermano bibliotecario Siriacus solicita su presencia, mi capitán, dijo Cayo. Muy bien, dijo Logos. Muéstrame el camino. Este era el transmisor que usaban, dijo Siriacus. Se paró a la cabecera de la gran mesa de madera del centro de esta, la cámara más grande del edificio, que aparentemente servía como su gran salón. Además de los muros de piedra comunes en todo el fuerte, esta sala más grande contaba con una gran cantidad de puntales de metal que iban del piso al techo. El techo en sí tenía una cubierta de placas de metal, lo que lo blindaba en cierto modo. ¿Eso es todo?, dijo Logos. Siriacus asintió. Paleus lo ha confirmado. Al otro lado de la habitación, Paleus asintió. Estos asuntos estaban bien dentro de su experiencia, y Logos confió en su juicio sin dudarlo. En la mesa entre Logos y Siriacus había un transmisor, su caparazón despojado y su contenido conectado a una amplia gama de comunicadores Auspex, matrices sensoriales y receptores utilizados por el astuto Paleus para descubrir los secretos de la pequeña caja. Entonces, ¿qué más nos dice Siriacus?, dijo Logos. Había más en la transmisión, capitán. Se enviaron mensajes que no recibimos. ¿Y qué dijeron? Ataque del caos, capitán. Dijeron que el caos ataca. Siriacus guardó silencio y Logos frunció el ceño. Se apartó de la mesa y le hizo un gesto a Starion para que lo siguiera. La pareja salió de la habitación lado a lado, antes de moverse por los pasillos tenuemente iluminados del edificio. Las paredes externas del fuerte carecían de ventanas y, en cambio, la luz entraba a través de espacios en blanco en la pared donde habían omitido piedras para proporcionar ventanas half-cut sin vidrio. Tomaré 10 hombres y descubriré lo que pueda, dijo Logos. Puedo informar al sargento Nerion de que este lugar es seguro y que él y sus hombres pueden unirse a nosotros en la superficie del planeta. Espere aquí hasta que lleguen, luego tome 10 hombres y comiencen una búsqueda en otra parte. Nerion protegerá el fuerte. Sí, capitán, dijo Starion, asintiendo con la cabeza y haciéndose a un lado cuando la pareja llegó a la puerta. El Logos lo atravesó y salió a los anchos escalones del frente del edificio. Detrás de él, el Logos hizo un gesto a los marines que lo seguían a una discreta distancia, y varios se apresuraron a alcanzar a Logos mientras otros detuvieron su avance y se pararon obedientemente junto a las puertas del fuerte. «Capitán», dijo el sargento Aurelius al salir a la luz del día, ¿a dónde quiere que vayamos? El Logos hizo una pausa y bajó 3 de los anchos escalones de piedra para que el borde del edificio ya no lo bloqueara la vista mientras contemplaba el paisaje. Reflexionó por un momento antes de que sus ojos captaran una visión extrañamente familiar. Él señaló. «Allí. Iremos allí», dijo, señalando la gran montaña que se elevaba en el horizonte lejano. Se parecía al del mural de la capilla. El Logos siguió su marcha, y cuando el sol se puso detrás de él, sus sospechas resultaron ser correctas. La noche que se avecinaba reveló un semicírculo de 6 estrellas de un blanco brillante que atravesaba el cielo aún no negro sobre la cima de la montaña. Si la semejanza de la montaña no hubiera sido suficiente, estos brillantes faros hicieron que Logos estuviera seguro de que se dirigía hacia el mismo paisaje que había visto anteriormente representado tan vívidamente en el estandarte de la pared de la capilla. Su viaje en el Thunderhawk había acortado la distancia considerablemente, pero con el terreno accidentado en la base de la montaña, que ofrecía muy pocas esperanzas de un lugar de aterrizaje adecuado, aún faltaba 1 hora o más para que Logos y los 8 hombres que lo siguieron llegaron por fin a las estribaciones de la montaña propiamente dicha. 2 hermanos de batalla más permanecían en el Thunderhawk a cierta distancia, y Logos escuchaba periódicamente cómo en el enlace de comunicación del hermano marín, Longinius, cobraba vida mientras el resto de la tripulación del Thunderhawk rastreaba la posición de su grupo. Al igual que los barrancos entre los que se encontraba el misterioso fuerte, estas colinas estaban muy boscosas y era muy difícil inspeccionar el paisaje a gran distancia en cualquier dirección.
Élogos dirigió su mirada por encima de las copas de los árboles y finalmente fue recompensado con una señal prometedora. El humo se elevaba desde un lugar a cierta distancia más adelante. El grupo se movió rápidamente a través de los árboles y cuando se acercaron pudieron escuchar el crepitar de un fuego y el sonido de voces. Se levantaron bolters y los ultramarines se separaron unos de otros, formando una cadena circundante mientras se acercaban a la fuente de humo y fuego. El Logos surgió de la cobertura de los árboles hacia un amplio claro de forma ovalada. Más allá de él, las figuras de sus hermanos con armadura azul también acechaban con los bolters en alto. En el claro, una docena o más de hombres y mujeres de aspecto salvaje bailaban y gritaban alrededor de una enorme pira en el centro del claro. Al ver a Élogos, uno de los salvajes se apartó de su juerga y se lanzó contra el capitán, con un enorme hueso ensangrentado en la mano, blandido como un garrote. Golpeó a Élogos. El hueso se rompió inofensivamente contra la hombrera antes de que Élogos pronunciara su bolters y silenciara al salvaje que se lamentaba. Los otros marines espaciales salieron de los árboles, listos para derribar al resto del grupo primitivo, pero Élogos levantó la mano y les ordenó que no dispararan. Su primera demostración de poder sería más que suficiente para sofocar cualquier pelea que estos miserables primitivos tuvieran en ellos. Élogos levantó el cadáver del hombre de donde estaba a sus pies y lo arrojó sin esfuerzo a través del claro. Voló varios metros antes de estrellarse contra el suelo entre los salvajes junto a la pira en llamas. Dos de las mujeres cayeron de rodillas sobre el cuerpo, aullando en una serie de gritos y aullidos que podrían haber sido de rabia o dolor. 3 niños pequeños se escondieron detrás de las otras 2 mujeres, mientras media docena de hombres caían de rodillas, juntaban las manos y lanzaban gruñidos indescifrables en una aparente súplica de piedad. Élogos bajó su bolter y dio un paso hacia adelante mientras los ultramarines restantes se acercaban, formando un círculo cerrado alrededor del claro y sus primitivos ocupantes. Los salvajes se alejaron de Élogos mientras se acercaba, pero el círculo de hombres armados les impidió huir. Se movieron nerviosamente alrededor de la pira, tratando de mantener las llamas entre ellos y el enorme capitán de los marines espaciales. Cuando se separaron, se hizo evidente el propósito de la pira y la causa de las celebraciones de los salvajes. Un enorme cadáver acorazado, su superficie ennegrecida por las llamas, pero su sustancia apenas tocaba, yacía sobre la pira. Élogos metió la mano en el fuego con su armadura primero y agarrando lo que pudo encontrar, arrastró el cadáver al suelo. La cosa ardió mientras yacía a sus pies, pero el calor molestó un poco a Élogos cuando se inclinó y rompió la capa superior carbonizada de la servoarmadura del cadáver. Una gran hoja de armadura ennegrecida se desprendió de su mano. Debajo se reveló una segunda capa de armadura, completamente intacta. No tocado por las llamas, claro, pero plagado de símbolos cobardes. «El emperador maldiga todo lo que has hecho», dijo Élogos cuando la armadura del marín espacial del caos se hizo evidente, despejada de su exterior ennegrecido. Élogos arrancó la armadura plateada del hereje de su hombro, golpeó la culata de la otra mano contra la cubierta hollín y carbonizada, rompiendo los copos de metal chambuscados para revelar la terrible insignia debajo. Portadores de la palabra. Élogos arrojó la pieza blindada al suelo y se dirigió al salvaje más cercano. Agarró al hombre escuálido y de pelo salvaje por los harapos que llevaba alrededor de los hombros y lo levantó del suelo. «¿Qué pasó aquí?», dijo Élogos mientras el hombre aterrorizado se retorcía entre sus manos. Se compadeció de los desgraciados por los que seguramente habían visto y de alguna manera sintió un gran orgullo al ver su evidente alegría por la desaparición del traidor. Pero necesitaba desesperadamente saber qué había sucedido en este lugar y no tenía tiempo. Por un trato amable, ni por un momento podía creer que ellos mismos hubieran matado al monstruoso marín espacial del caos. «¿Y tú los matas?», el hombre tartamudeaba mientras hablaba, sin atreverse ni una sola vez a mirar a Élogos a los ojos. «Sí, los voy a matar», dijo Élogos. «Pero cuéntame qué ha pasado aquí, dime». «Quiere decir», dijo Siriacus, llamando la atención de Élogos, «que lo has matado. No es que vayas a hacerlo».
El Logos giró la cabeza para ver a Ciriacus cerca de la pira, con la mano en el hombro de una de las mujeres asustadas, aunque a diferencia del hombre que luchaba entre las manos de Élogos, esta mujer parecía congelada por su terror y no se inmutó de donde estaba, junto al bibliotecario. Ciriacus apartó la mano de su hombro y la mujer cayó al suelo, su mente dando vueltas por el ineludible agarre del bibliotecario. «Has visto a otros como nosotros y nos han confundido con ellos», dijo Ciriacus. «Los ultramarines mataron a este traidor y a más como él. La chica ha visto una batalla furiosa, cerca de aquí, creo. Sorprendiste al primer hombre, hiciste de él una bestia acorralada y te atacó. Pero esta gente no nos considera enemigos, son bastante inofensivos y leales a su manera». El Logos pensó en eso un momento y luego dijo: «Muy bien, déjalos en libertad, pero destruye el cuerpo del traidor y saca a esos desgraciados de aquí. No deseo que lo miren ni un segundo más». Al otro lado del círculo, Caius se hizo a un lado, dando a los asustados salvajes una ruta de escape. Se agruparon. Una mujer recogió a la otra desde donde yacía a los pies de Ciriacus y toda la multitud se arrastró lentamente hacia el borde del claro, aún sin estar seguros de su destino. El Logos lo soltó, empujando al hombre hacia sus compañeros mientras lo hacía. La fuerza hizo que el hombre corriera y esto fue suficiente para enviar a los salvajes a huir, zambulléndose en busca de árboles a través del espacio dejado por Caius. En un instante, el claro quedó vacío, excepto por los ultramarines, su espeluznante hallazgo y el fuego que ardía entre ellos. Longinius dio un paso adelante, sacando una granada de su bolsillo antes de arrastrar el cadáver contra el borde de la pira. Metió la granada en el peto del traidor y se retiró rápidamente. Un momento después, el cadáver estalló en una masa incandescente. La carga de fuego de la bomba de fusión primero envolvió y luego consumió por completo todos los tejidos de la miserable cosa. Una hoja de ceniza yacía donde el hereje había estado un momento antes, e incluso esto no era más que una sombra pasajera cuando las lenguas del fuego recogían las cenizas del aire, o bien lanzaban una brisa caliente con la que dispersar la espantosa silueta pintada en el suelo. El Logos se detuvo el tiempo suficiente para ver que no quedaba ningún rastro antes de girar y conducir a sus ultramarines una vez más hacia la línea de árboles densamente poblados en el borde del claro. «Este es el camino», dijo Ciriacus, optando por el más alto de los dos senderos donde el suelo del bosque ofrecía una ruta hacia la cima de la montaña y otra hacia su base. El Logos asintió con la cabeza y el grupo adoptó una sola fila mientras marchaban rápidamente detrás de Ciriacus, el bibliotecario aparentemente familiarizado con visiones que sus ojos nunca habían visto antes. La cubierta de árboles se redujo rápidamente y un espolón ancho y bajo de la montaña se elevó desde el bosque. Ciriacus miró esto por un momento, consolidando la imagen en su mente y comprobando su orientación, antes de guiar a los demás hacia adelante una vez más. El suelo rápidamente se volvió abierto y rocoso, desnudo en los lugares donde estuvo expuesto al viento y limpiando de cualquier capa de arena o escombros rocosos. Al dar la vuelta al espolón, el camino de la montaña quedó completamente expuesto y la distancia que había cubierto ahora se hizo evidente para todos. El viento soplaba fuerte a su alrededor a esta gran altura, y cuando llegaron a una pequeña meseta que coronaba el espolón, encontraron a los enemigos que habían estado buscando y con ellos a los amigos que aún no habían conocido. Todos estaban muertos. Una docena de orgullosos guerreros ultramarines y el doble de herejes yacían esparcidos por la meseta. Los signos de su lucha eran evidentes. Élogos se arrodilló junto al cuerpo del ultramarín más cercano y le quitó con cuidado el casco de la cabeza, teniendo mucho cuidado de no manchar a su hermano en la muerte. El rostro que lo saludó era el de un extraño, pero inquietantemente familiar. La figura era anciana. Una franja de cabello gris cubría su cabeza, y Élogos se encontró muy inquieto mirando los ojos muertos de un hermano cuyo nombre pensó que debería conocer pero que no podía recordar. Los demás se movieron entre la carnicería e inspeccionaron los otros cuerpos,
Aunque todos eran claramente ultramarines, las insignias personales y las monografías de sus armaduras no hicieron nada para revelar su identidad. Lo más curioso de todo es que todos tenían la misma edad que el orgulloso guerrero asesinado al que Élogos se había arrodillado por primera vez. Debajo de la rodilla, su armadura tenía una marca curiosa, una insignia de campaña que mostraba un halo de 7 estrellas. Élogos lo tomó al principio como una marca tomada del estandarte que había visto en la pared de la capilla antes de que una atención especial revelara la estrella adicional. Tanto si la insignia estaba destinada a coincidir con la ventana como si no, ninguno de los símbolos coincidió con ninguna campaña en la larga y orgullosa historia de su capítulo. Estos eran ciertamente los cuerpos de los ultramarines, pero no tenían lugar en ninguna compañía que Élogos o cualquiera de los otros pudieran recordar. La oscuridad casi total de la noche cayó cuando Élogos y sus hermanos arreglaron los cuerpos de sus extraños hermanos. Su semilla genética fue tomada, sus cuerpos purificados y comprometidos con la tierra. Los traidores fueron destruidos como antes. Todos los signos de su traición desaparecieron de la existencia. Y todavía no hay respuestas. Élogos murmuró una oración mientras desconcertado este enigma continuó. El brillante sol anaranjado estaba empezando a salir cuando la larga marcha de los ultramarines los acercó al pico de la montaña misteriosa, donde Ciriacus y Élogos estaban seguros de que encontrarían respuestas. El sol naciente trajo consigo una revelación. Los primeros rayos de la luz naranja que cruzaron el horizonte iluminaron la silueta de un antiguo monolito encaramado en la cima de la montaña, a solo 30 metros por encima de ellos. La forma de sus 2 brazos delicados, pero increíblemente altos, había sido enmascarada de la vista más abajo de la montaña por el ángulo astuto y la elevación de su construcción. Solo desde su posición en la alta loma que conduce al pico propiamente dicho, el monolito se hizo evidente para Élogos y sus hombres. Se dirigieron hacia allí de inmediato, pero se detuvieron repentinamente cuando el espectáculo terrible los recibió. Los portadores de la palabra estaban acampados alrededor del monolito. 20 o más de los traidores participaban en algún vil ritual con el monolito como foco. Élogos, Ciriacus y los demás cayeron de rodillas o presionaron sus cuerpos contra la ladera de la montaña, manteniéndose fuera de la vista mientras se preparaban para atacar. Sufrían de una posición en desventaja contra los portadores de la palabra y tendrían que ser astutos si fueran a derrotar a un enemigo en un terreno más alto. Élogos miró a su alrededor y vio una alta cresta paralela a la meseta de la cima de la montaña. La cresta ofrecía un lugar solo 2 o 3 metros más abajo que el pico mismo. Y Élogos hizo un gesto a 2 de sus hermanos de batalla para que lo siguieran mientras se movía sigilosamente hacia ella. Se detuvo junto a Auralius mientras avanzaba y con varios gestos rápidos con las manos le indicó su plan. Auralius asintió y comenzó su propio ascenso por el sendero más empinado frente a él, acompañado por Ciriacus, y siguió por el resto de su escuadrón. Élogos dio la vuelta a la montaña en lugar de subirla, moviéndose detrás de la cresta y conduciendo a los otros 2 hombres cuesta arriba, detrás de la cresta, fuera de la vista de los traidores. Al llegar a la cima de la cresta, Élogos se detuvo por un momento hasta que los 2 de su lado hicieron un gesto de estar listos y los 3 saltaron sobre la cresta, desatando una andanada fulminante de fuego de Volter contra los portadores de la palabra. Atacados desde ese ángulo, los marines del caos carecían de cobertura en su posición expuesta y fueron inmediatamente empujados hacia el monolito. 3 de los herejes cayeron en esta primera descarga, 2 más antes de llegar a la seguridad del monolito. Con los portadores de la palabra rechazados desde el borde de la meseta, Auralius, con Ciriacus y sus hombres, aprovecharon la oportunidad para correr la corta distancia cuesta arriba de la montaña. Llegaron a la cima rápidamente y se subieron al altiplano. Un momento después, el sonido de sus volters se unió al de los hombres de Élogos y los portadores de la palabra que quedaron atrapados en un fuego cruzado mortal. Los portadores de la palabra se arrastraron hacia atrás una vez más, devolviendo el fuego mientras se giraban espalda con espalda en un intento desesperado por evitar su completo cerco. Élogos condujo rápidamente a sus hombres a lo largo de la cresta, en dirección a la meseta. La forma semicircular les permitió moverse alrededor del monumento, haciendo que los portadores de la palabra se retiraran a la vista una vez más. Los ultramarines abrieron fuego,
conduciendo a los portadores de la palabra más allá del monolito. Cuando los portadores de la palabra se reagruparon detrás del monolito, el Logos y sus hombres corrieron hacia el borde de la meseta. Auralios dividió a esos ultramarines bajo su mando en dos grupos más pequeños, uno de los cuales estaba dirigido por el bibliotecario. Se lanzaron hacia el monolito desde ambos lados, un grupo lo rodeó en el sentido de las agujas del reloj y el otro en el sentido contrario, atrapando a los traidores entre ellos y creando un fuego cruzado que inmovilizó a los portadores de la palabra en el suelo, matando a varios más en el intercambio. Rodeados y cada vez más desesperados, los portadores de la palabra respondieron con un brutal contraataque. Concentraron su fuego hacia adelante, hacia el grupo liderado por Auralios y corrieron hacia ellos, ignorando por completo a los otros ultramarines. Caius cayó ante el fuego de los herejes mientras tomaba represalias. Longinius llevó su cuerpo a la seguridad de su chapuzón poco profundo debajo de la base del monumento, pero no pudo levantar a su hermano caído y le comunicó a Elogos que se había derramado la primera sangre ultramarina del día. Con Caius muerto y Longinus momentáneamente fuera de la pelea, los portadores de la palabra se apresuraron a Auralios y al único marín espacial que permaneció a su lado. Dos de los traidores en la vanguardia de la manada levantaron sus espadas sierra y se dispusieron a enfrentarse a Auralios de cerca. Auralios contraatacó, agachándose bajo el primer golpe de espada sierra, oscilante y soltando su pistola Volter a quemarropa en el estómago acorazado de su enemigo. Siguió un segundo golpe torpe antes de que el portador de la palabra cayera hacia atrás, muerto. El golpe fue un último golpe patético, y los dientes de la espada sierra se deslizaron inútilmente a través del brazalete de Auralios. Pero la fuerza del golpe fue suficiente para hacer que se tambaleara. Mientras caía, vio a su hermano Tyrus junto a él, abrumado por tres portadores de la palabra más y finalmente sucumbiendo a sus golpes. No había ni rastro de Ciriacus. El segundo portador de la palabra se acercó y levantó su espada sierra mientras Auralios luchaba por recuperar el equilibrio. El traidor agarró la espada sierra con ambas manos, listo para hundirla directamente en la espalda de Auralios antes de que una ráfaga de disparo de Volter sonara y enviara el cuerpo acribillado del traidor al suelo. El segundo escuadrón de batalla de Elogos y Auralios rodeó el monumento y se acercó a los portadores de la palabra por detrás, salvando a Auralios en el último momento. Uno de los traidores, su aparente líder, vio a los grupos que los rodeaban y alejó a los demás del monolito. Su precipitada carrera había abrumado a Auralios y les había dado a los portadores de la palabra la oportunidad de escapar de su cerco. Más demoras y estarían rodeados una vez más, por lo que los traidores se retiraron apresuradamente hacia el borde de la meseta, dejando a un afortunado Auralios para que se pusiera de pie. Sin embargo, los portadores de la palabra estaban lejos de ser derrotados. Sonarius, uno de los hombres de Auralios que había liderado el segundo grupo alrededor del monolito, trató de perseguir a los traidores, pero alejarse de la sólida estructura y salir a la intemperie solo sirvió para darles a los portadores de la palabra una rápida victoria. Sonarius, Salitus y Gregorius cayeron cuando los portadores de la palabra cubrieron su retirada con una lluvia de fuego. Con sus perseguidores asesinados o rechazados, los portadores de la palabra amenazaron con alcanzar la cobertura del bosque que se encontraba justo debajo de la meseta en la ladera opuesta.